actas números 195, 196, 197 y 198 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Señora Claudia Rodríguez, aprovechamos de saludarla. Claudita, buenas tardes. Gracias, presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un correo electrónico del Frente Nacional del Patrimonio, por el cual solicitan rechazar a los integrantes de esta comisión la idea de legislar del proyecto de ley de patrimonio, ya que atentaría contra la soberanía del proceso constituyente y contra el patrimonio cultural de Chile. Adjuntan un análisis de aspectos críticos de la indicación sustitutiva y carta de constituyentes electos. Este documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Hay un oficio también de la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, mediante el cual expresan su positiva valoración a los avances que para la isla significaría la aprobación del proyecto de ley de patrimonio cultural. Remite carta al presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui y comisiones electas del pueblo Rapa Nui para Codeipa. Y finalmente, presidente, hay una nota de la bancada de Renovación Nacional, mediante la cual comunican que el diputado señor Andrés Lonton reemplazará en la sesión de hoy al diputado señor Andrés Celis. Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, estimada secretaria. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Sí, tiene la palabra diputado Labra. Perdón, primero antes saludarlos a todos y a todas, subsecretarios de la Cerda, subsecretario Max Pavés, a quienes se encuentra todos, también la ministra, por supuesto. Buenas tardes, ministra, Raimundo, y a todos y a todas el equipo también, diputados y diputadas. Ya, diputado Labra. Muchas gracias, presidenta Marzán. Me gustaría, si pudiéramos leer la carta que llegó, que es uno de los únicos documentos que existen en la cuenta, para que se entere todas las personas que nos están viendo y escuchando. Perfecto. Si no es muy larga, muy amable. Señora Claudia. Dos cartas que llegaron en el día de hoy a la comisión. Una, que es de la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, y la segunda, o la primera que leí, que es la del Frente Nacional del Patrimonio. No sé cuál de las dos, me imagino que la del Frente Nacional del Patrimonio. Sí, la otra Las dos cartas, ¿están pidiendo las dos? Sí. Sí, por supuesto. Por supuesto, no se preocupe. Esta es la carta, entonces. Voy a leer la carta de los constituyentes electos, la Convención Constitucional, por la cual interpelan a las y los parlamentarios de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados a rechazar por ilegítimos e inconsultos el proyecto de ley de patrimonio del gobierno. El constituyente que se inicia con la elección democrática de quienes representaremos a la ciudadanía soberana, a las comunidades y a los territorios de la Convención Constitucional, será el marco en que se definan los temas fundamentales del nuevo orden democrático y social que se expresará en la nueva Constitución Política de Chile. Cuestiones tan trascendentales para la cultura, para las culturas, artes y los patrimonios, como son la condición de Chile como un Estado plurinacional e intercultural, las culturas, las artes y los patrimonios consagrados como derechos constitucionales, el reconocimiento de la autonomía cultural, patrimonial y territorial de los pueblos originarios, entre otros, serán fundamentales para definir el nuevo Chile que nace. Contrariamente a este legítimo proceso democrático fundamental que se abre paso desde el plebiscito histórico de octubre del año 2020, el Gobierno ha insistido con enviar un proyecto de ley de patrimonio y una indicación sustitutiva escritos sin participación de la ciudadanía, de las comunidades, de las organizaciones sociales, gremiales y de trabajadores y trabajadoras, y sin consulta indígena, que obliga el convenio 169 de la OIT, faltando una vez más el respeto a los pueblos originarios e incumpliendo la legislación internacional. Un cuerpo legislativo técnico y jurídicamente débil y contradictorio, rico en retórica, pero vacío y falso en su contenido. Un proyecto de ley de total inspiración neoliberal que busca anular la participación efectiva de las comunidades y organizaciones patrimoniales en favor del gran capital inmobiliario, empresarial y extractivista, para lo cual politiza en un sentido negativo la gestión patrimonial. Sin presupuesto real para su implementación y para dotar de personal calificado y con competencia en el área que permita avanzar en el resguardo, protección y puesta en valor de los patrimonios.
dejando el patrimonio al arbitrio de los gobiernos de turno en el nivel nacional y regional y desmantelando las funciones técnicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural como órgano público referente, fiscalizador y regulador. El Ejecutivo ha presionado por diversas vías para que el proyecto se tramite aceleradamente, cooptando personas e instituciones e impidiendo con ello que todas las organizaciones, comunidades y personas que representan legítimamente diversos y genuinos patrimonios en áreas y territorios sean recibidas y escuchadas debidamente por el Parlamento. Expresamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo al Frente del Patrimonio, que integran diversas organizaciones de pueblos originarios, gremiales, sociales, colegios profesionales, derechos humanos y sindicales, representativas a nivel nacional, regional y territorial, quienes se encuentran unidos en la lucha por la defensa auténtica y legítima de los patrimonios de los pueblos y comunidades de Chile, amenazados por este proyecto ilegítimo e inconsulto. En consecuencia, quienes suscribimos, interpelamos a las diputadas y a los diputados de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones a rechazar la idea de legislar este proyecto ilegítimo e inconsulto, que atenta contra la soberanía del proceso constituyente y contra el patrimonio cultural de Chile. Firman Isabel Godoy Monardes, escaños reservados, Pueblo Coya; Alondra Carrillo Vidal, Distrito 12, lista Voces Constituyentes; Ramona Reyes Painequeo, Distrito 24, lista Apruebo; Marco Barraza Gómez, Distrito 13, lista Apruebo Dignidad; Ivana Olivares Miranda, Distrito 5, lista del Pueblo; Elsa Labraña Pino, Distrito 17, lista del Pueblo; Carolina Videla Osorio, Distrito 1, lista Apruebo Dignidad; Malucha Pinto Solari, Distrito 13, lista del Apruebo; Hernán Velázquez Núñez, Distrito 3, lista Apruebo Dignidad; Natividad Yaiquileo Pilquimán, escaños reservados Pueblos Mapuches; Ignacio Achurra Díaz, Distrito 14, lista Apruebo Dignidad; Giovanna Roa Cadín, Distrito 10, lista Apruebo Dignidad; Hugo Gutiérrez Galvez, Distrito 2, lista Apruebo Dignidad; Machi Francisca Linconao, escaños reservados Pueblo Mapuche; Patricia Pulitzer, Distrito 10, Independiente por la Nueva Constitución; Elisa Loncón Antilleo, escaños reservados Pueblo Mapuche; Alejandra Flores, Distrito 2, Independientes de Tarapacá; Constanza Schoenhaus, Distrito 11, lista Apruebo Dignidad; Vanessa Jope, Distrito 21, lista Apruebo Dignidad; Carolina Vilches, Distrito 6, lista Apruebo Dignidad; Manuela Rollo Letelier, Distrito 23, lista Apruebo Dignidad; Adolfo Mayabur, escaños reservados Pueblo Mapuche; Félix Galleguillos, escaños reservados Pueblo Lincanantay; Fernando Tirado Soto, escaños reservados Pueblo Chango; Luis Jiménez Cáceres, escaños reservados Pueblo Aymara; Jennifer Mella Escobar, Distrito 5, lista Apruebo Dignidad. Esa es la carta, Presidenta. Me falta leer la carta del pueblo Rapa Nui, que ahí me la trae. ¿Le puedo hacer una consulta, Presidenta? Sí, tiene la palabra el diputado Labra. ¿Está presente la ministra? Sí, por supuesto, Ya. la acabo de saludar. Sí, yo no la saludé. Bienvenida, ministra. Sí. Lea la carta y después le damos la palabra a la ministra, por supuesto. Sí. De presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui, comisionados electos del pueblo Rapa Nui para CODEIPA, para Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados, presente, de nuestra más alta consideración, junto con saludarlos cordialmente por medio del presente instrumento y en nuestra calidad de representantes del pueblo Rapa Nui, ante la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, CODEIPA, venimos a manifestar nuestra positiva valoración a los avances que para Rapa Nui significará el proyecto de ley de patrimonio cultural que se discute actualmente en la Cámara de Diputados y en el cual hemos aportado activamente con propuestas y planteamientos que parcialmente han sido acogidos por el Gobierno central. Al efecto, nos permitimos señalar, a modo ejemplar, que el proyecto de ley descentraliza las decisiones respecto al patrimonio cultural, favoreciendo así a nuestro territorio Rapa Nui la toma de sus propias decisiones sobre la materia. En este sentido, se formaliza una Secretaría Técnica Patrimonial de carácter resolutiva que permitirá una mayor autonomía y participación de nuestra comunidad, petición la cual hemos mantenido por décadas. La actual Ley de Monumentos
impone cargas burocráticas y decisiones que se toman a miles de kilómetros del territorio, causando demora y desvinculación en autorizaciones que son urgentes para la conservación de nuestro patrimonio. El patrimonio cultural y natural de Rapa Nui, donde se encuentran 30.000 sitios arqueológicos, requiere de un manejo, reflexión y valoración que deben partir por nuestro pueblo, y este proyecto es precisamente un paso importante en esa dirección. El proyecto de ley de patrimonio amplía además la visión sobre el patrimonio cultural, integrando las manifestaciones materiales y también las inmateriales, lo que nos parece central, porque las tradiciones y prácticas culturales son parte de la cultura viva que recibimos y legamos de nuestros antepasados, protegida además por toda la legislación internacional vigente, entre los que se encuentra el convenio 169 de la OIT. Lo anterior resulta además coherente con el Plan Maestro Patrimonial Rapa Nui que hemos trabajado durante 5 años. Finalmente, valoramos lo propuesto en la indicación sustitutiva sobre disponer de un proyecto específico de ley de patrimonio indígena con consulta indígena previa en conformidad con el referido convenio 169. Confiamos que el proyecto se apruebe para concretar estos avances. Sin otro particular, se despiden cordialmente de ustedes Carlos Edmund Paoa, presidente del Consejo de Ancianos, y Anaquena Manutomatoma, presidenta de la Subcomisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Me faltan otras firmas, presidenta. Irene Ajao, perdónenme, soy media ñurda para pronunciar, representante electo de Codeipa, y Emma Tuki Ica, representante electa de Codeipa, y Marcos Astete, representante electo Codeipa. Esa es toda la carta, presidenta. Ya, muchas gracias, estimada Claudia. Antes de darle la palabra a la ministra, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra observación sobre la cuenta. ¿No? No. Ministra, buenas tardes, la saludamos y tiene usted la palabra. Tiene que dar su audio. Sí, ahí lo di. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo siempre con especial estima a usted, a las distinguidas diputadas y diputados, pero entiendo que el diputado Labra pidió la palabra, ¿te parece? Pero en fin, si le parece, hago el saludo. No, ministra, no. Lo que pasa es que había hecho una pregunta, pero no, está todo bien, no se preocupe. Bueno, ya, muy bien. Muchas gracias, presidenta. Reitero saludos a las diputadas y diputados de la comisión, a los equipos asesores. Entiendo que el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa, se va a incorporar, o se incorporó, no lo veo. Al subsecretario Emilio de la Cerda, a los funcionarios del ministerio, en fin, a todos los que están concurriendo presencial o digitalmente a esta ceremonia. Tengo que comenzar diciendo, como le informé, que tengo que cerrar, voy a estar un rato en esta sesión, he hecho todo lo posible, los arreglos, porque tengo que cerrar la Convención Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que como ustedes bien conocen, es un encuentro ya histórico de reflexión, de debate del sector. El Consejo Nacional me pidió, por unanimidad, que usted sabe, tiene representantes de la sociedad civil, pueblos originarios, premios nacionales, académicos, que cerrara la sesión. Quisiera aprovechar, señora Presidenta, y por su intermedio, a los integrantes de la comisión, de que en su momento, cuando puedan acceder al sitio de la convención de cultura.gov.cl, porque de verdad los paneles de ayer y el de hoy día especialmente han sido de extraordinaria riqueza intelectual, participativa, y también creo que iluminan muchos aspectos de la institucionalidad cultural, de la legislación cultural y de la realidad que estamos viviendo. La verdad, señora Presidenta, mi reflexión es por qué y cómo hemos llegado hasta aquí. Yo creo que hay un amplio consenso en cuanto al diagnóstico, al sentido de urgencia. Hemos trabajado, como sabe, ese documento que se presentó el día de ayer con el subsecretario. Hay aspectos de mucho consenso, otros de menos consenso y otros de disenso. Hemos entregado ayer, como consta, un resumen de las materias que son revisables y son totalmente abiertas al debate. Yo quiero reiterar, señora Presidenta, el reconocimiento por todos los espacios que han habido y que pueden seguir habiendo, desde luego, para conversar estos temas, para discutirlos dentro del espíritu más encomiable y sentido común, de bien común, perdón,
para el patrimonio de nuestro país, de hoy día y de mañana. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, ministra. Tuvo retorno. Muchas gracias. Subsecretario Max Pavés, buenas tardes. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidenta. Saludarla por su intermedio, el resto de los miembros de la comisión. Yo simplemente a propósito de la cuenta, quisiera simplemente hacer un comentario respecto de la primera carta que se leyó, solamente con un matiz muy pequeño que es muy delicado y que no debemos olvidar, que hay una frase en la carta que diría que legislar en esta materia, yo respeto evidentemente los argumentos que los firmantes hacen haciendo un juicio respecto del proyecto, la indicación del Ejecutivo, me parece que eso es parte perfectamente de las opiniones. Pero hay una frase en el párrafo final que dice que legislar este proyecto atentaría contra la soberanía de la Convención. Yo simplemente quiero dejar en el acta de la sesión que la Constitución vigente dispone en su artículo 133 que la Convención Constitucional tiene por objeto proponer una nueva Constitución al país, ese es su objeto, y que por lo tanto la soberanía, por expreso texto constitucional, sigue recayendo en la nación y se ejerce a través de los órganos establecidos por esta Constitución y por los plebiscitos y los actos eleccionarios. Por lo tanto, el llamado que hace el Ejecutivo obviamente es a valorar que el Congreso Nacional sigue siendo el órgano soberano para llevar adelante la legislación en todos los planos. Y porque la reforma constitucional que dio origen al proceso constituyente, aprobado por este Congreso unánimemente en ambas cámaras, prácticamente unánimemente por ambas cámaras, dejó súper claro que en el fondo la Convención no sustituye la soberanía en ningún proceso. Por lo tanto, simplemente hacer este punto en nombre de la Secretaría General de la Presidencia, que el artículo 133, el artículo 133, efectivamente, a veces me perdió, perdóneme. No se preocupe. Pero la Constitución vigente establece en el fondo cuál es el objeto de la Convención misma y que a su vez tiene esos límites, ¿no? Entonces, que el Congreso obviamente no renuncie a la labor soberana de poder legislar, a pesar de que la votación puede ser a favor o en contra, no hay ningún problema. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, Max. Tiene la palabra diputado Verdes, si tiene que activar el micrófono. Eso. Buenas tardes. Gracias, presidenta, señora ministra, colegas, subsecretarios. Yo, en realidad, habiendo leído el proyecto y habiendo escuchado las exposiciones, me quedé con la convicción de que era un buen proyecto que rescataba muchas y que es muy necesario implementarlo a la brevedad posible. Y solamente en un aspecto hay una duda, que es respecto a la consulta que se debería hacer a los pueblos indígenas y que queda postergada. Entiendo que ese es el punto más crítico. Naturalmente que yo creo que sí tenemos el derecho a legislar, ¿ah? Y no ser, digamos, aun cuando uno puede escuchar opiniones, nosotros tenemos la facultad y no solo el derecho, sino que la obligación de legislar. Entonces, yo quiero hacer una pregunta al Ejecutivo, porque en realidad también he escuchado opiniones en el Senado respecto de este proyecto que son favorables. Y también de muchas organizaciones que han hecho llegar la necesidad urgente de lograr rescatar patrimonio que está en riesgo, etcétera. Entonces, la pregunta, parece que el punto crítico, y que lo he hablado con la presidenta, es el tema de la consulta indígena, que sí me hace sentido, ¿eh? Me hace sentido. Entonces, yo quiero preguntar si existe, porque de acuerdo al cronograma que está, esta consulta indígena quedaría postergada para después de la aprobación eventual del proyecto. Entonces, si existe la posibilidad de que eso no sea así, pues, de que se haga ese trámite previo o por lo menos adelantado, ¿no? en lo que es la consulta indígena. Eso, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Verdesi.
No, pero no hay problema. Subsecretario y luego el diputado Labra. Gracias, presidenta. La saludo a usted, saludo por su intermedio a las diputadas, los diputados, a la ministra, al subsecretario Pavés y a todos los equipos que están conectados. Y recojo la pregunta del diputado Verdesi. La respuesta, diputado, es que sí se puede. De hecho, este proyecto de ley, yo quiero ser bien claro en esto, este proyecto de ley contempla consulta indígena. A mí me parece, y quiero ir en línea con lo que dice el subsecretario Pavés, que parece al menos apresurada una carta como la primera que se acaba de leer acá, de manera tan rápida, diciendo juicios que son no exactos, digamos, del proyecto de ley. Nosotros hemos estado 2 años discutiendo con la presidencia de Marcelo Díaz, del diputado Díaz, del diputado Labra, de la suya propia presidenta Marzán. Hemos discutido un proyecto de ley que recoge la tradición y el debate desde la presidenta Bachelet 1, presidente Piñera 1, 31 mociones parlamentarias, más de 100 audiencias públicas en esta mesa, propuestas de trabajo, consultas nacionales, y eso ha permitido perfeccionar el proyecto. Yo ayer, no quiero repetirlo ayer, pero el tema de lo neoliberal que se dice como con tanta soltura de cuerpo, no es verdad. El proyecto de ley tiene medidas muy concretas que no son neoliberales, de hecho, ni siquiera son pro mercado, son pro patrimonio, son pro bien común. Cuando hay un proyecto de ley que suma el apoyo ciudadano, como este, de muchas asociaciones gremiales, ¿qué se dice de las asociaciones gremiales? Colegio de Arquitectos, Sociedad Chilena de Arqueología, están cooptados por el Ejecutivo. ¿Qué desprecio a la libertad de esas entidades gremiales por opinar lo que ellos consideran apropiado? Y también qué desprecio, por ejemplo, la segunda carta que se leyó. El pueblo Rapa Nui, que es el que vive ese patrimonio, o el Consejo de Lonco y Machi Mapuche, o el Consejo General de Caciques Huilliche, que representan a cientos de comunidades, cuando apoyan un proyecto de ley que consideran apropiado para su bienestar, están cooptados por el Ejecutivo. A mí me parece que eso no es apropiado y quiero puntualizarlo. Ahora, quiero tomar la pregunta del diputado Verdesi, porque las entidades indígenas que acabo de mencionar, que son representativas e históricamente representativas, tradicionalmente representativas, no políticas, representan los intereses de los pueblos indígenas, de sus comunidades, le han propuesto a los poderes del Estado, no solo al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, ciertas medidas para avanzar en la agenda indígena. Reconocimiento constitucional, Día del Patrimonio Indígena, Ley de Patrimonio Indígena. El Ejecutivo no inventó eso. El Ejecutivo lo que hizo es que recogió una propuesta de los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas, ¿qué es lo que han dicho? Que eso se haga con consulta previa. ¿Y qué ha dicho el Ejecutivo? Eso va. Se incorporó en el proyecto de ley como un compromiso con sus tiempos. Y los tiempos del artículo transitorio que lo contempla es, cuando se promulgue la Ley de Patrimonio General, 1 año después el Ejecutivo va a ingresar un proyecto de ley, no el Ejecutivo del presidente Piñera, cualquier Ejecutivo que le corresponde hacer esa política. Ingresará al Congreso un proyecto de ley de patrimonio indígena hecho con estricto apego al convenio 169 de la OIT, trabajado con las comunidades desde el territorio. Entonces, ¿el proyecto contempla la materia? Sí la contempla. ¿El proyecto es colonialista? No es colonialista. Considera lo que los propios pueblos indígenas han pedido con sus organizaciones. La pregunta del diputado Verdesi me parece en extremo pertinente, porque uno puede decir, ¿eso se puede adelantar? ¿Podemos canalizar el debate, que es un debate válido en democracia, respecto al tema indígena, al tema del patrimonio indígena? ¿Lo podemos adelantar? Mi respuesta, diputado Verdesi, es que sí. Nosotros este tema lo hemos hablado con la ministra y vemos que hay posibilidades, cuando la pandemia lo permita, porque hoy día no se puede hacer, pero cuando la pandemia lo permita, y quizás lo va a permitir el último trimestre de este año, que nosotros podamos partir un proceso de consulta indígena previo a la promulgación de este proyecto de ley, de manera tal que la materia de patrimonio indígena, que la ley contempla, porque quiero reiterarlo, el Ejecutivo es el primer interesado en que el patrimonio indígena esté bien protegido en Chile y por eso ha incorporado esta materia. Nunca en la historia del país se había tratado de legislar acerca del patrimonio cultural indígena, nunca. Y el Ejecutivo, haciendo eco de lo que han planteado las propias comunidades, no inventándolo el Ejecutivo, lo ha incorporado acá. La pregunta al diputado Verdesi es sí, nosotros podemos adelantar esa consulta indígena. Yo lo establezco acá a nombre del Ejecutivo como un compromiso fuerte para poder avanzar y para poder apoyar a todas esas comunidades en Chile que ven cómo su patrimonio se cae de pedazos hace décadas
y que han visto cómo la imposibilidad de ponerse de acuerdo de sus clases dominantes han permitido que se siga destruyendo ese patrimonio. Así que sí, se puede avanzar en el tema indígena y se puede avanzar en todas las otras materias, señor diputado. Gracias, presidenta. Gracias, subsecretario. ¿Había pedido la palabra? Y después intervengo yo brevemente antes de proceder a la votación. Sí. A menos que alguien No pida la vamos a palabra. tener varios, nada de eso. Estamos solamente... Es que estábamos todavía en por puntos eso, de la cuenta. Es que nos fuimos con opiniones Ya, a ver, que no tenían nada no que se ver con- preocupe, pasemos a varios. Espérese. Ya, No, la no, idea es no, hacer... tranquilidad, No, espera un sí, estoy poquito. tranquila, no se preocupe, pasemos a varios para darle la formalidad que corresponde. Ya, pasemos a varios y seamos libres de intervenir. Diputado, no se preocupe, vamos. Es que parecía un debate, entonces, porque si el subsecretario, ambos, pues, su intermedio, van a responder las cartas, entonces tenemos oportunidad también de mostrar otras cartas que dicen que no están de acuerdo, por ejemplo, en el mismo Rapa Nui. No están de acuerdo con la consulta, entonces no afirmemos cosas que son, como dice el propio subsecretario, hay dime y direte, él dice que todo lo que él recorrió, todo lo que se hizo hasta ahora es lo que es lo mejor para todos. De verdad podemos pensar distinto y eso no hay ningún problema. Entonces, si habla de clases dominantes, por ejemplo, empecemos a definir de qué se trata eso. Pero no quiero seguirme extendiendo porque en el fondo lo que quiero saber es si vamos a votar hoy día o no Sí, vamos a votar hoy día. Vamos a votar hoy día. Entonces votamos hoy día y sigamos con varios y seguimos con el tratamiento de la comisión. Vamos Gracias, a votar hoy día. Presidenta. En el siguiente orden, antes de la votación quiero hacer una pequeña intervención yo, estimada Claudia. Ministra y después diputado Cruz Coque. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, disculpe que entre en algo relativamente personal. El diagnóstico acumulado en estos 50 años dice marco legal obsoleto, con un foco monumental. Centralismo, paradigma legalista, falta de procedimientos y plazos. Presidenta, queridas diputadas y diputados, son los mismos años que yo llevo trabajando por el patrimonio y estudiándolo. Desde el Estado, desde el año 1968, pre-ley de monumentos nacionales, desde la academia, desde la sociedad civil y desde varias regiones, y ahora nuevamente desde el Estado. Créanme que el diagnóstico que hemos hecho del Ministerio no solamente responde a una experiencia y una mirada personal, pero que realmente, de verdad, es un paso agigantado, acorde con los tiempos, acorde con las convenciones de la UNESCO. Se dice que es una propuesta neoliberal, que se estaría vendiendo el patrimonio. Presidenta, hoy día se está vendiendo el patrimonio. Hoy día se están vendiendo objetos sagrados, religiosos, simbólicos, del pueblo mapuche, del pueblo Rapa Nui, en subastas en casas de remate extranjeras, que son piezas irreemplazables y que nosotros no tenemos hoy día una legislación para protegerlas. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿No es eso el neoliberalismo? ¿No estamos dando un paso gigante para proteger ese patrimonio intangible? Robo reciente, hace meses en el Museo Cañete Mapuche. Clavas y pipas de piedra, líticas, entraron seguramente al mercado y no podemos protegerlas. Entonces, hay temas, los derechos colectivos, queridas diputadas, diputados, los derechos colectivos hoy día de los pueblos originarios no están protegidos. Se usan sus diseños para prendas de marcas universales de ropa. Se reproducen piezas de sus artesanías, de su patrimonio en China y se venden a precios de mercado. Entonces, el patrimonio hoy día se está vendiendo, está desapareciendo. Falta una legislación actualizada como la que estamos empeñados en avanzar, en trabajar, en buscar los consensos. Respecto a la consulta indígena, nosotros hace un año estamos trabajando
en la planificación de la realización de una consulta, en aspectos administrativos y en aspectos financieros. Es un grupo de trabajo que está trabajando junto con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Departamento Pueblo Originario, que tiene presencia en todo el territorio, donde entre otros está integrado por Osancán. José fue el coordinador nacional de la consulta indígena que se realizó durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Eso nomás por ahora, señora presidenta, queridas diputadas y diputados, y yo le ruego nuevamente que por favor me excusen. Tengo que responder también a este mandato que me ha hecho el Consejo Nacional. He hecho todo lo posible por estar aquí, porque también me importa muchísimo esta legislación. Muchísimas gracias. Gracias, ministra. Tiene la palabra el diputado Coque, la diputada Santibáñez. Muchas gracias, señora presidenta. Junto con saludar a la ministra, saludar al subsecretario, a los subsecretarios, saludarlo a usted y a los colegas. Señalar que, bueno, por fin llegamos a un momento en el cual vamos a poder votar algo en general, algo que se ha demorado ya más de 50 años. Hemos visto permanentemente no solo la exposición de la ministra, la misma carta que se leyó de la CODEIPA del pueblo Rapa Nui, ¿verdad? Todo proyecto es perfectible, que duda cabe, pero aquí vamos a legislar en general un proyecto que lleva más de 50 años causando un deterioro al patrimonio. Hoy día ya las herramientas que tiene la Ley de Monumentos Nacionales no dan para más. Hubo dos proyectos anteriores, tanto de la presidenta Bachelet como del presidente Piñera, que no lograron finalmente ver la luz por distintas causas, pero en general las asociaciones que están vinculadas al patrimonio señalan con certeza y con claridad que los instrumentos que poseemos no son suficientes y que necesitamos legislar de una vez por todas para que el patrimonio sea protegido. Lo que se señalaba recién, los edificios en las distintas regiones, el estado calamitoso de nuestros sitios patrimoniales, de la ruta del Inca en distintos tramos, del patrimonio histórico de Valparaíso, de las ciudades que son casi completas monumentos nacionales, como el caso de La Serena, ¿verdad? Nos obligan a tomar acción en esto. Es natural, y se hizo también para la ley del ministerio, cuyo proyecto nosotros ingresamos el año 2013 y sufrió modificaciones y sufrió indicaciones sustitutivas, y se hizo una consulta indígena también liderada por la ministra Baratini en ese momento, en las mismas condiciones en las que se va a hacer en este proyecto, y se hizo una vez ingresado el proyecto y aprobado en general, porque había la necesidad en ese momento de tener también un ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio. Pero si nosotros generamos institucionalidades, tenemos que irlas perfeccionando, y esta ya no resiste más. Son miles y miles las personas vinculadas al patrimonio, las cartas que llegan permanentemente a los diarios acerca del patrimonio que se vende. El mismo Palacio Pereira, ahora que va a ser la sede de la Convención Constituyente, hubo que tomar una acción solamente desde el Ejecutivo, porque no estaban desde la Ley de Monumentos Nacionales las herramientas precisamente para poder valorar hoy día un patrimonio que está restaurado y que hoy día luce. ¿Cuánto hemos perdido durante muchos años de patrimonio nacional? Y se sigue perdiendo. Se quema por fallas eléctricas, se incendia, se vende, se permuta, y eso creo yo que es el non plus ultra del neoliberalismo. O sea, si hay una ley que precisamente lo que busca es proteger, y uno podría tildar incluso de estatista, porque el patrimonio lo que pretende es eso, precisamente las acciones que se generan para proteger el patrimonio son profundamente también desde el Estado, ¿verdad? Y eso precisamente lo que este proyecto, que ha sido además participativo, y usted ha tenido también la certeza de conducir esta comisión precisamente para que todas las voces puedan ser escuchadas en esta materia, nos obliga también a tomar una acción. Y esa acción es, en general, decir sí, estamos de acuerdo con terminar con una ley caduca que no tiene los instrumentos adecuados para proteger el patrimonio, y creo que todos tenemos en eso una responsabilidad histórica. Espero que la ministra se pueda ir con una buena noticia, cerrar la Convención de las Culturas, y que nosotros podamos favorablemente decir: mire, estamos haciendo algo precisamente para proteger ese patrimonio que se está poco a poco evaporando en el país. Gracias. Gracias, diputado Cruz Coque. La diputada Santibáñez. Tiene la palabra, diputada. Buenas tardes. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos. Bueno, lamentablemente
no está la ministra ya. No está la ministra, se excusó y podemos entenderlo, pero creo que esta era la jornada más interesante y más importante que estábamos todos esperando. Pero bueno, me voy a referir, de hecho le quería hablar a ella. A veces cuando uno escucha acá a los distintos legisladores, incluso al subsecretario, a la ministra, decirnos que casi es una obligación de nosotros tener que aprobar para legislar o tener... Acá nosotros sabemos cuáles son nuestras facultades y el derecho que tenemos cada uno, ¿cierto? Como parlamentario, presidenta, pero yo le quiero hacer una pregunta directamente al subsecretario, con el que no tuve la oportunidad de conversar porque estaba en unas actividades que ustedes van a poder ver en los medios, está el tema de las presidenciales y tantas cosas que están un poco también sacándonos del foco que estamos discutiendo hoy. El tema de la consulta en Rapa Nui es un tema con una agrupación o con todos. Porque, bueno, uno de tanto querer a empujar, porque en algún momento, claro, y también yo personalmente sentía que estábamos retrasando quizás la posibilidad de legislar, pero fue tanto el ímpetu que terminé juntándome con todas las agrupaciones, entendiendo que de las 50 y tantas que escuchamos mientras el presidente era mi querido compañero Maro Ladra, 37 estaban en contra de la sustitutiva. Entonces, efectivamente, ¿cómo no ponernos en el lugar que nos corresponde, por lo menos a mi sector, por lo menos a mi partido? Y en ese sentido, yo vuelvo a preguntar. Las consultas respecto del tema indígena, bueno, yo sé que tienen toda la disposición de avanzar paralelamente, incluso durante este año, yo lo escuché directamente y eso sería una gran opción, pero ¿cuál es la veracidad de aquello? ¿Cuál es la real posibilidad de que eso ocurra? Después de la respuesta que tuvimos en las votaciones, en las elecciones, después de todo lo que se ha hecho para que estén los constituyentes creando una nueva constitución. Entonces a mí el tono no es el que no estoy comprendiendo, como si aquí no se abrieron las puertas para todos, tanto usted, presidenta, como los otros presidentes, y los resultados. Y cuando uno pasa, como dice mi madre, por el sedazo, todas las presentaciones, créame que no van a favor efectivamente de este proyecto sustitutivo. Entonces, mi pregunta exacta es el tema Rapa Nui. ¿El tema Rapa Nui fue con una agrupación? ¿Fue con todo el sector de la cultura? Eso, presidenta, gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Ministro, subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Es para responder la pregunta de la diputada Santibáñez. Pregunta que agradezco porque nos permite aclarar algunas cosas. Ella pregunta si es que la consulta es a toda la comunidad Rapa Nui. La consulta indígena que compromete el proyecto de ley de patrimonio, por la vía de una ley de patrimonio cultural indígena, no está enfocada solo en la comunidad Rapa Nui. Sería una consulta nacional que incorporaría a todos los pueblos indígenas de Chile. Y sería una consulta previa, realizada, por lo tanto, antes de redactar el documento, como un compromiso para poder encauzar el debate del patrimonio indígena en una ley particular. El tema de la consulta que mencioné ayer de Rapa Nui era un ejemplo del cambio a la ley Pascua, que es una ley que toca temas, aspectos Rapa Nui, dentro de otros temas de salida de obras de arte al extranjero, temas de tráfico, etcétera, en dos artículos muy particulares. Eso fue el ejemplo que puse ayer. Pero la consulta indígena que estamos hablando, a la cual me preguntaba el diputado Verdesi, es una consulta nacional. Y el punto aquí no es si estamos de acuerdo o no en que haya consulta indígena. Yo creo que no estamos todos de acuerdo. El punto es cuándo y cómo. ¿Y por qué? Porque como ustedes saben bien, Chile implementa el convenio 169 de la OIT mediante el artículo 66 del 2013 del Ministerio de Desarrollo Social. Y ese procedimiento establece una manera de implementar el convenio 169. O sea, no todos los proyectos en un país son consultables, eso lo sabemos. La ley de concesiones, hay código de agua, no todo es consultable. Cuando el país quiere saber qué es consultable y qué no, pueden haber muchas opiniones arriba de la mesa, como hay en este caso. Pero hay una vía legal, hay una vía jurídica. Y el Ejecutivo hizo esa consulta. Y tenemos dos informes en derecho que dicen que este proyecto de ley, al ser una ley general, no es consultable. Por lo tanto, en derecho, el tema está bien planteado. Se presentó un recurso a la Corte y la Corte dijo que este proyecto no era consultable. Entonces, estamos frente a un problema que no es estrictamente jurídico, es de orden simbólico político. Y nos parece que eso es muy importante debatirlo en el Congreso. Y a mí no me cabe ninguna duda que todos los que estamos acá estamos de acuerdo en que esto tiene que ser incorporado. El punto es cómo y cuándo. Entonces,
vuelvo sobre la pregunta también del diputado Verdes, y él nos dice, a ver, ¿esto puede ser antes? ¿Podemos tener una posibilidad de que la consulta indígena se haga este año? ¿Se haga antes para encauzar este debate de buena forma? Y yo reitero lo que dijimos antes como Ejecutivo, tanto a la diputada Santibáñez como de nuevo a la pregunta del diputado Verdesi. Nosotros aquí en este momento nos comprometemos a que apenas la pandemia lo permita, y eso significa ojalá en este año 2021, ojalá septiembre, octubre, reitero, apenas la pandemia lo permita, comenzar el proceso de consulta indígena de la Ley de Patrimonio Indígena. Nos parece que eso es la mejor noticia que nosotros podríamos dar. Nos parece que como autoridades que tienen un nivel de responsabilidad pública, y no para sellar el debate, diputado Labra, sino que para poder abrir el debate, nosotros ponemos ese compromiso aquí de manera formal y solemne sobre la mesa. Gracias, señora presidenta. Gracias, ministro subsecretario de la Cerda. Diputado Labra. Yo quiero dejar muy claro que existe dos maneras de reflejar esta discusión en el tono y en todo lo que quieran. Existe la idea de legislar y de no legislar, porque no legislar significa esperar hasta que las condiciones estén suficientes. Yo no veo por qué, si hablamos de monumentos que se están destruyendo, lo que hay gente, son personas las que están reclamando que no fueron consideradas. Son pueblos que tienen, seguramente no alcanzaron porque la pandemia no logró llegar a todos. Y eso lo tiene que reconocer el subsecretario. A pesar de todos los esfuerzos que hicimos durante el año y tanto que estuvimos discutiendo acá, no nos pusimos de acuerdo. Y seguimos caminando y seguimos no poniéndonos de acuerdo. Y eso es así. Es así. Usted está diciendo, podemos hacerlo una vez que termine. Son puros potenciales. Y resulta que son puras maneras de decir, mire, pongámonos de acuerdo, votemos ahora, pero después resolvamos lo otro. Y eso no es así. Hay que resolverlo ahora, no después. Hay posibilidades de discutir las leyes al mismo tiempo. O sea, hay más posibilidades. Entonces, el llevarnos a decir que el que no vota la idea de legislar es porque no tiene interés en el patrimonio, eso es falso. Es absolutamente falso. Así que si usted quiere ponernos en esa disyuntiva, estamos en la otra disyuntiva. Y eso es totalmente aceptable y lógico. No, Estamos de acuerdo en que las leyes no han avanzado lo suficiente, pero, perdón, ¿quiénes son los que vienen a decirnos aquí cuál es lo aceptable o no? Es una discusión poderosa. Y la pregunta de la diputada, presidente Santibáñez, yo creo que la interpretó mal. Le está preguntando por la consulta que se hizo ahora, la consulta online o las... ¿Cómo habla el pueblo Rapa Nui y los consejos ancianos? Pues yo he visto una discusión una vez en que están en desacuerdo. Y eso hay que verlo bien profundo, no es llegar y decir que ya se llegó al fin de la discusión. Yo creo que no se ha llegado al fin de la discusión. Y tiene razón usted, podemos seguir discutiendo, pero no podemos aprobar una cosa que después no vamos a saber qué resultado va a tener. Yo creo que va a ser peor. Lo más lógico es esperar un tiempo y no hacerlo ahora. Esperar que se siga decantando lo que es profundamente poderoso. No podemos dejar de leer las señales políticas. Aquí no se puede separar lo político de lo que supone que es una realidad técnica. No es así. Eso, presidenta Marzán. Muchas gracias, diputado Labra. Yo voy a hacer una pequeña intervención antes. Si bien tengo fundamento, traigo escrito mi fundamento sobre lo que yo voy a votar hoy día. Hay varias cosas que voy anotando y traté de mantenerme bien al margen de la opinión, independiente de que todos saben mi postura social y cómo yo veo desde lo legislativo la debilidad y del mundo que yo vengo, es que justamente del mundo de la cultura y el arte. Un poquitito para hacer historia, diputado, solamente. Desde el día 1, 2018, porque es importante y se entiende que de repente puede haber como algunos cuestionamientos por parte del diputado Verdes y es súper legítimo porque por diversas razones se incorporó más tarde a la comisión. Entonces entendemos que estamos todos con mucho trabajo y eso quizás podría ser hasta un poco justificable. Pero solo para poner dentro del contexto, desde el 2018 que nosotros estábamos ya trabajando, de hecho se hizo una jornada muy extensa en la que tuve una gran participación con respecto a este proyecto que venía.
Desde el 2018, con respecto a este proyecto, se está poniendo el punto del día 1 con respecto a la consulta indígena, que es previa frente a todos los actos administrativos y legislativos que se sometan y que involucran a los pueblos originarios. La consulta indígena es previa según el convenio 169 de la OIT, y así está establecido. Más que decir si esto es consultable o no, subsecretario, hemos tenido mucho diálogo y yo siempre lo digo con mucho respeto y por supuesto que lo mantengo, pero obviamente me preocupa el tema. Sí, efectivamente, hay actos que son simbólicos y son políticos, con todo lo que está sucediendo hoy día. Cuando hablamos quizás de cosmovisión, quizás hablamos también de elementos simbólicos, que son profundamente respetables. Cuando, por ejemplo, el otro día yo veía la exposición de todo el patrimonio material, yo detrás de cada lámina de patrimonio iba poniendo una figura humana, iba poniendo una persona que hoy día está pasándolo pésimo. Me encantaría, y se los digo con mucho respeto, que toda esta pasión que están poniendo hoy día, y que es por primera vez que creo que la veo, esta misma pasión la pusieran para defender al sector de la cultura, el arte y el patrimonio que hoy día está profundamente abandonado por el Ministerio y lo está pasando pésimo, lo está pasando muy mal. Esta conversación nosotros la tuvimos también. Lo tuvimos y yo le dije al subsecretario, no se puede, no puedo hacerlo, yo no podría proponer algo así, diputado, porque esto es previo, lo leí, yo no estoy inventando. No estoy yo queriendo ponerme de un lado o ser contradictoria, estoy poniéndome del lado de un convenio que uno se empieza a incorporar y, ojo, en el fundamento yo lo voy a explicar bien, el Congreso también tiene falencias graves con este punto. Nosotros también somos responsables, no importa que sea este nuestro primer periodo, pero a nosotros en esas 2 sesiones extensas nos interpeló una comunidad y eso me parece preocupante. Porque si somos nosotros parte de esto que se está dejando de lado, nos transformamos en cómplices de un convenio que se está pasando por encima. Y eso a mí me parece muy preocupante, muy preocupante. Entonces, si hablamos, cuando escuchamos a la ministra de proteger los derechos de este patrimonio, sí, protejamos los derechos de los pueblos originarios, pero lo primero que tenemos que hacer es no saltarnos y respetar la convención, el convenio 169 de la OIT, que además es un convenio que está ratificado por Chile. Y se encuentra actualmente vigente, y tenemos que respetarlo, eso no lo podemos pasar por encima. Y hoy día estamos al 2021, si esto el 2018, cuando empezamos nosotros a decir cuándo se va a hacer la consulta, se debe hacer, si es un tema de que en este punto el orden sí altera el producto y el orden tiene que ser el orden lógico. Si a eso apelamos y a eso nada más, si no estamos diciendo que el proyecto en sí no se pueda cambiar, hemos cambiado hasta los títulos de los proyectos y qué bueno que los proyectos se pongan y que tengan divergencia, que nos podamos encontrar y las organizaciones vienen, los enriquecen, los cambiamos, eliminamos, en fin, eso se hace, para eso es el Parlamento. Pero hay temas que no podemos cambiar, como por ejemplo esto, porque partió al revés. Si eso es solamente el punto y primera vez que quizás intervengo, y soy clara en este punto, y yo también se lo manifesté al subsecretario, he tratado de ser súper ecuánime para llevar la comisión sin tener incidencia en el voto, entendiendo que el voto también es independiente, que el voto es personal, en fin, y es de responsabilidad de cada diputado y diputada. Solamente eso, pero después de manera más extensa y quizá un poco más explicativa voy a fundamentar mi voto. Solamente un poquitito para poner en contexto y en historia. Nada más. Eso, diputado, y me parece que ya es hora de que pongamos en votación. Sí, por favor. Sí, no, pongamos en votación. Sí. Además que entendiendo. Y se les recuerda a los diputados y diputadas que si no es obligación, pero que si quieren fundamentar su voto, por supuesto que lo pueden hacer. Ya, Presidenta, en ese entendido voy a tomar la votación porque cada parlamentario y parlamentario puede ir fundamentando su voto, entonces tenemos hasta las 4:30. Dependiendo de eso vamos a ver si hay otra, pero en principio vamos a votar ahora, aquí no vamos a votar la indicación sustitutiva, vamos a votar la idea de legislar. Entonces, puesto en votación en general el proyecto, diputado Alarcón. ¿Se escucha? Sí. ¿No? Sí, diputado, se escucha. Gracias. Bueno, durante estos años de gobierno, voy a fundamentar, durante estos años de gobierno ya ha quedado en claro que la valoración positiva que tiene toda la gente de este país acerca de la cultura está a años luz de la valoración que tiene la derecha
el Partido Demócrata Cristiano y también la opinión de ese gobierno. Es una valoración negativa de la cultura, considerada incluso como enemiga de estas tendencias gubernamentales. Por esta razón, no me parece correcto que se siga tramitando este proyecto de ley, considerando además las posibles trampas y esas chicas acostumbradas, considerando además que la mayoría de los participantes en la última jornada temática del 29 y 30 de abril también piensan que la posible nueva ley de patrimonio tiene una serie de características negativas y tramposas a las cuales rechazamos muchos diputados. Al correo de cada uno de nosotros los diputados nos están llegando la solicitud de numerosas organizaciones quienes consideran, al igual que yo, que este proyecto tiene todas las falencias evidentes y ocultas que se han mencionado ya numerosas veces. Por lo mismo, y porque se trata de una temática que debería ser abordada bajo la nueva institucionalidad, bajo la nueva constitución y con una participación más activa del mundo de la cultura, es que llamo a votar en contra de la idea de legislar y espero que mis compañeros, incluyendo al diputado Verdefi, Demócrata Cristiano, consideren lo dicho, esta última elección desde los días pasados, votando en esta misma dirección. Rechazo este proyecto y voto responsablemente en contra de este proyecto, coincidiendo con el mundo de mis amores, la cultura como base del desarrollo evolutivo mundial de todos los seres humanos del planeta. Rechazo esta idea y voto en contra. Gracias, diputado. Diputado Bartolo. Sin argumento, voy a votar a favor. Gracias, diputado Bartolo. Diputado Bernales. Sí, gracias, presidenta. Bueno, yo voy a argumentar mi votación. Ha sido una discusión larga, compleja, en la que yo creo que quienes estamos en esta mesa, por lo menos yo lo he hecho así, he reflexionado respecto a cada uno de las intervenciones que han hecho los distintos invitados. Y yo parto, porque aquí hay tres asuntos muy importantes que tienen que ver con la participación, el proyecto en sí y la consulta indígena. Yo creo que ya lo decía ayer en la comisión, el día miércoles. Yo creo que ya el tema de la participación y que no se ha escuchado, yo creo que es una de las cosas que hay que pasar, porque esta comisión ha recibido casi 100 organizaciones y yo no creo que exista ningún proyecto en esta Cámara de Diputados y Diputadas que haya tenido tantos invitados para discutir un proyecto. Yo no creo que de nuevo, las mociones parlamentarias, los mensajes que votamos todos los martes, miércoles y jueves, tengan tanta participación como ha tenido esta ley de patrimonio. Segundo, el contenido del proyecto. Yo no puedo estar más de acuerdo, y así lo han dicho todos, incluso quienes han sido... quienes están en contra del proyecto, que se debe avanzar, que es un proyecto que nosotros efectivamente en el país tenemos falencia en el mundo patrimonial. Yo lo veo en mi región, veo que el proyecto tiene un tema que es de descentralización, que hemos peleado años en las regiones, que podamos decir nosotros desde el territorio qué es lo que es qué es lo que es o no patrimonio. Tiene el tema de los subsidios, tiene el tema de las categorías, que son temas que hay que a mí me parece que están correctos y que debemos avanzar, porque hay tocado algunas versiones y personas que me han llamado que dicen que esto es un mal proyecto. Y yo creo, por el contrario, que avanza en ese sentido. Sin embargo, Presidenta, acá tenemos el nudo que me parece que se debe recoger, que es el de la consulta indígena. Yo creo que a pesar de todo lo que he dicho anteriormente, de las problemáticas que vivo en mi región, y aquí no hay nadie en mi región que me pueda estar viendo que pueda decir que yo no me la he jugado por el patrimonio de mi región. Porque los casos, incluso las imágenes que trajo el subsecretario ayer y que mostró de la Casa Paulo y lo que está pasando en Aucar, las he levantado yo. Ni siquiera ninguna autoridad local ha defendido esos temas, ni del Consejo de las Culturas, ni nadie. Yo las he levantado. Entonces nadie puede venir a decir que yo puedo estar en contra de la protección del patrimonio. Entiendo, y a mí me llegó mucho la presentación que hicieron desde la Fundación de las Iglesias de Chiloé, y comprendo que la fundación quebró, está en otras manos y que ha tenido problemas. Entonces yo aquí también emplazo al gobierno que pueda ayudar, porque hubo un proyecto, un programa de la Subdere, que era la puesta en valor en patrimonio, que con esta ley, la actual, no la que estábamos discutiendo, en el marco de
el contexto de esta ley, en el contexto de la no modificación, se lograron conseguir recursos para restaurar la iglesia de Nercón, la iglesia de Reilán, la iglesia de Quinchao, y si no me equivoco, la iglesia de Alcagüe. Entonces, pedirle que también puedan ayudar y que podamos ayudar a levantar un patrimonio de la humanidad como es las iglesias de Chiloé. Con esto voy terminando, Presidenta. Ayer también en la comisión propuse, porque aquí estamos en dos caminos, la consulta previa, que lo dijo muy bien la diputada Marzán, o hacer una consulta paralela, que es lo que está proponiendo hoy día el subsecretario, sin una fecha fija. O sea, proponer hacerlo lo antes posible, después de la pandemia. Entonces la pregunta que yo propuse un camino alternativo que no recibí respuesta de ninguno de los dos subsecretarios que están hoy día en la comisión, de poder consultarle a los constituyentes de pueblo original, entendiendo que ellos son los representantes validados por sus comunidades este fin de semana para representarlo en la constituyente. No solo el pueblo Rapa Nui, porque si hay un representante del pueblo Rapa Nui electo, que lo hay, él podría venir a ratificar lo que dice el Consejo de Ancianos, o la otra carta que llegó, que está en contra de lo que dice el Consejo de Ancianos. Pero además podría sumar con esas voces a los Cahuéscar, a los Changos, a representantes de mi región, que hay dos en ambos distritos, a quienes están en el norte, a todo el país, tener una mirada. Lamentablemente no hubo una respuesta a eso, y no, me imagino que claro, es un camino que no es viable. Por lo tanto, yo creo que aquí es de responsabilidad, y el sábado domingo la ciudadanía dio un mensaje clarísimo, que tenemos que escuchar y que tenemos que hacer esto que sea integrador. Yo, eso es mi gran pregunta. ¿Por qué hay que hacerles una ley? ¿Por qué hay que hacer una ley aparte? ¿Y por qué no podemos tener una ley para todos juntos? ¿Por qué tenemos que seguir excluyendo a los pueblos originarios y no integrarlos a la misma ley? Por eso yo propuse este camino, para que vinieran ellas y ellos, quienes fueron electos por la ciudadanía este fin de semana, a darnos su mirada y ver qué decisión tomar. Dicho eso, Presidenta, a mí me parece que tenemos que avanzar en este proyecto, pero sin consulta indígena, sin dar estos pasos, no se puede, así que yo voto en contra. Gracias, diputado Bernales. Diputado Cruz Coque. Sí, señora presidenta. Fundamentar un poco el voto. Hay sitios arqueológicos hoy día en la misma región del diputado Bernales, como Monteverde, todas las iglesias de Chiloé que están reclamando ser atendidas, que están derruidas en Talcahué, en Castro, en distintas partes. Me parece insólito que se vote en contra de la idea de legislar un proyecto de patrimonio, más aún cuando hay un compromiso expreso. Y hay también una práctica anterior que se llevó adelante en el Consejo Nacional con la creación del Ministerio de las Culturas, ¿verdad? Y que se desarrollaría por las mismas personas que lo hicieron para llevar adelante una ley cultural indígena. Pero llevamos 50 años con una ley que no sirve y el patrimonio se está derruyendo, se está destruyendo en todos los sitios arqueológicos importantes del país, todos los bienes muebles, todos los inmuebles y todo el patrimonio del país finalmente está siendo afectado porque no tenemos los instrumentos, y acá se están proponiendo los instrumentos, se está proponiendo dinero fresco también precisamente para acudir en favor de ese patrimonio. Se ha hecho una consulta amplia, y aquí yo quiero desestimar la idea de que no ha habido participación. Y eso es un insulto precisamente para lo que usted misma ha propuesto acá. Ha habido una participación enorme, y eso lo confirma el mismo diputado Bernales. Me parece que no podemos seguir esperando a que finalmente nos quedemos sin patrimonio, porque lamentablemente esto no se repone sino con los años, a que se siga destruyendo el patrimonio, porque contamos con una ley desde hace más de 50 años y se ha tratado por todos los modos de tratar de ir en ayuda de ese patrimonio con instrumentos que son totalmente ineficaces. Por tanto, señora Presidenta, y solo quiero hacer una observación respecto de esa mirada de los buenos y los malos que hace el diputado Florcita Motúa. Sería bueno que él sometiera también a examen su propia participación en esto, porque a veces los propios demonios lo pueden atacar a uno mismo. Entonces que hay que ser muy cuidadoso con poner a uno del lado de los buenos y a otro de los lados de los malos. Sobre todo se lo digo a él con el cariño que tengo en su caso personal. Me parece que no podemos seguir con una ley de patrimonio que no sirve. No podemos
seguir votando en contra de los monumentos nacionales, votando en contra de las ciudades, de los sitios arqueológicos, de los lugares patrimoniales del país. Voto a favor, señora presidenta. Gracias, diputado. Diputado Díaz. ¿Me deja para el final, por favor? Quiero seguir escuchando primero. Gracias, presidenta. Sí, no se preocupe. Sí, no se preocupe. Diputado Fuentes. Ahí sí, apruebo. Gracias, diputado Fuentes. Diputado Fuenzalida. Sí, yo voto a favor de avanzar y también a favor de transar. A favor. Gracias, diputado Fuenzalida. Diputado Labra. Muchas gracias, secretaria Claudia y presidenta. Para mí, consulta indígena es participación, es inclusión. Así que no tengo ninguna duda que la consulta es previa y hay que hacerla. Estuvimos durante 1 año y tanto recibiendo organizaciones aquí. Llegamos a un punto en que se debía hacer una indicación sustitutiva, que es lo que estamos discutiendo hoy día. Lo que la diputada Marzán hizo en un par de sesiones, nosotros lo hicimos durante 1 año discutiendo y logrando que vinieran organizaciones aquí a plantear sus temas, incluyendo, haciendo participar, y a parlamentar. Así que no tengo ninguna duda que no llegamos al punto en que por lo menos nos habíamos comprometido a lograr que el punto de la consulta indígena se haga, por diferentes razones, por la pandemia, pero hay que hacerlo así, hay que hacerlo previamente, no se puede hacer de otra manera, es preferible esperar para poder considerar no solamente el daño que se está haciendo al patrimonio físico que tanto se nombra, sino que al patrimonio real, al patrimonio de personas. Lo de las marcas es claro y hay miles de ejemplos, pero como decía la diputada Marzán, son personas las que hay detrás y esas personas tienen que ser consultadas. Así que yo, sin más preámbulo y con el corazón y el cerebro activo, y porque avancemos en el sentido de lo común, no en el sentido común, en el sentido de lo común, que es lo que nos está pidiendo este pueblo que crece, inteligente, que ha aprendido a leer en todas las señas y que tiene participación en la constituyente, por ejemplo. Aquí había una carta de varios constituyentes asumiendo lo que decía el diputado Bernales, pero ya no hay más plazo. Ustedes nos llevaron este camino y el plazo es este. Y me parece que está bien también. Los plazos se cumplen, las decisiones hay que tomarlas y sin ningún temor, sin miedo, voto en contra del proyecto. Gracias, diputado Labra. Diputado Lonton. A favor, secretaria. Gracias, diputado Lonton. Diputada Santibáñez. Gracias, secretaria. Mire, hay un aspecto donde no puedo no estar de acuerdo con el diputado Cruzcoque. Mire qué curioso. Sin duda que el patrimonio del Estado chileno es importante. Es importante y sabemos el deterioro y también felicito a través suyo, presidenta, al diputado Bernales por todo lo que él ha hecho por el patrimonio de su distrito, me parece que es celebrable. Ahora, también me tomo el tiempo para decirle, fue la ministra, creo, alguien que planteó el tema de las políticas neoliberales. Nadie podría estar no, sí, puede ser, no puedo hablar de nadie, pero sin duda que estas políticas neoliberales son las que han hecho desaparecer el patrimonio, como por ejemplo la inundación de los cementerios mapuches, de los cementerios de los pueblos originarios, con las inundaciones por las represas. No me diga que eso no tiene que ver con las políticas neoliberales. Así que yo, personalmente, si hay una persona a la que puedo
En el trato personal puedo alabar al subsecretario de la Selva por su trato con cada uno de los diputados de esta comisión. ¿Por qué no podría creer en su palabra, decir que paralelamente vamos a hacer una consulta de pueblo originario? Pero en este gobierno yo no creo, y no cree la ciudadanía, y no creen los representantes del patrimonio, los representantes de las distintas agrupaciones. Hablamos del pueblo Rapa Nui, y no es todo el pueblo Rapa Nui, ni todo. Y no enredemos este tema, porque las cartas son concretas, son reales, y nosotros, por lo menos yo con el diputado Amaro Lavera, creo que representamos a una parte que es la base social. En ese sentido, creer en la palabra del subsecretario es una cosa, pero creer en el compromiso de un gobierno que no ha cumplido con su pueblo, yo no tengo por qué creer que se va a hacer una consulta paralela. ¿O qué va a pasar con esa consulta que podría inferir en este proyecto, que es sustitutivo, como bien lo decía mi querido compañero Amaro Lavera? Yo, sin consulta indígena, voto en contra de este proyecto. Gracias, diputada Santibáñez. Diputado Trisotti. Muchas gracias, secretaria. Uy, se escucha despacio. Tiene que aumentar el volumen, diputado, por favor, que se escucha muy bajito. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí, eran los audífonos. A ver, en primer lugar, haciéndome cargo de la triste realidad que afecta hoy al patrimonio a lo largo y ancho del país, en cada uno de los edificios de sitios que tenemos en cada una de nuestras regiones, que efectivamente se están cayendo a pedazos. Por la ex Aguana de Iquique, por el Teatro Municipal, por las salitreras y tantos otros más. Por el trabajo serio, con amplias y extensas jornadas de opiniones de distintos sectores, donde queda en evidencia de que esto fue un proceso absolutamente participativo. Yo creo no haber participado de otra ley donde se haya escuchado a todas y cada una de las organizaciones, y por supuesto que con distintas opiniones. Y acá se relevan las que quizás están en contra, pero hay muchas organizaciones, muchos técnicos, muchos expertos que nos plantean de la necesidad y de lo conveniente de poder avanzar. En tercer lugar, que es el punto sin duda más discutido respecto a la consulta indígena, teniendo la palabra de que esto es un proceso en que se ha dado cumplimiento a cada uno de los compromisos, en que hoy día estamos recién votando una indicación sustitutiva que se hizo cargo de prácticamente todas y cada una de las observaciones que la propia ciudadanía nos planteó y que se va a considerar en una etapa siguiente. Y en definitiva, porque creo que es un profundo avance. Y terminamos con algo que a mi juicio es relevante, de que no podemos mantener el statu quo. Acá no se puede seguir en el no hacer nada en materia patrimonial. Es la primera oportunidad que vamos a tener en años de poder entregar nuevas facultades que van a solucionar la gran cantidad de problemas que hoy día se enfrentan en los procedimientos, con atribuciones que se están entregando a las regiones que muchos de nosotros representamos. Por supuesto que mi voto es a favor. Gracias, diputado Trisotti. Diputado Verdesi. Quiero fundamentar mi voto porque lo he tenido que analizar mucho. Naturalmente que la destrucción del patrimonio hoy día es grave, y sobre todo aquí en la quinta región hay mucho que invertir, salvar, restaurar, en Valparaíso, en mi zona también. Y efectivamente la duda que se ha planteado es el tema de la consulta indígena, que creo yo que requiere un compromiso formal y efectivo del gobierno en torno a hacerla. Y yo creo que existe un intervalo, porque lo había conversado con la presidenta de la comisión, porque ese era el motivo, porque yo he leído, no he visto nada de neoliberalismo en el proyecto. Yo creo que es erróneo, es al revés, podría ser más bien estatista, si es que fuera desde el punto de vista formal. Y yo creo que efectivamente es necesario avanzar. Pero yo quiero señalar que aun cuando pueda aprobarla y legislar, no garantizo que ese voto sea igual en sala. ¿Por qué razón? Porque
Si el gobierno se compromete formalmente, en cuanto sea posible, realizar esa consulta ciudadana, concuerdo con diputados que me antecedieron de que es necesario formalizar una fecha. Si estando en sala no está la fecha, yo en ese caso no garantizo mi voto a favor en sala. Por lo tanto, voto a favor, esperando un compromiso del gobierno de que se formalice una fecha de la consulta, y desde ya también tengo muchas cartas que me han llegado en sentido inverso de algunos que son también respeto absoluta y profundamente cariño con el pueblo mapuche, con el pueblo rapanui, que decirlo, estuve mucho tiempo en la Isla Pascua, y yo por eso es que espero que en el intertanto en que esto se vote en sala tengamos un cronograma. Eso, Presidenta, voto a favor. Gracias, diputado Verdesi. Diputado Díaz. Diputado Díaz. Presidenta. Claudita. Ahí se me había perdido. Ahí está. Bueno, a ver, yo quiero decir varias cosas antes de entregar mi voto. Y lo primero es en relación a la carta que recibimos hoy día de convencionales electos, tanto en listas generales como en escaños reservados, que yo comparto en muchos de sus aspectos, pero en uno en particular no, por razones que son evidentes y que voy a explicar. El Congreso no detiene su función, su labor por la elección de la Comisión Constituyente, ni siquiera por su instalación. Y por tanto decir que algunos de los temas que estamos tratando hoy día no los puede ver el Congreso porque los va a ver la Convención Constitucional, francamente significaría que es mejor entrar en receso permanente, porque todos los temas los podría ver la Convención Constitucional. La Convención Constitucional perfectamente podría decir, derógase la ley de patrimonio aprobada, por ejemplo, si quise aprobar la ley de patrimonio. Eso sí lo puede hacer. O mandatar en la Constitución nueva la dictación de una nueva ley de patrimonio, o una nueva ley de urbanismo y construcción, una nueva ley de, qué sé yo. Digo esto porque es bien importante, porque a veces uno lo usa como argumento para decir, mira, aquí es mejor no legislar, pero también nos podría decir, cuando queremos legislar sobre algo, por ejemplo, el royalty minero no, sabe que eso es competencia de la soberanía de la Convención. Entonces, hay que tener cuidado con los argumentos porque se nos devuelven a veces como un boomerang. Yo en ese argumento creo que las normas están escritas, en derecho público se puede hacer aquello que está exactamente permitido, y en consecuencia, si la Constitución dice expresamente que la Convención Constitucional trabajará en proponer un nuevo texto constitucional mientras el resto de las instituciones siguen funcionando, bueno, entonces puede seguir funcionando. Digo esto para asentar ese principio porque no me voy a asilar en él para mi votación. Lo segundo es lamentar, porque sí coincido con el diputado Trisotti, en que este proyecto probablemente debe ser de los más debatidos, de los que yo tengo recuerdo en mis 2 días parlamentarios, el anterior y el actual, antes de votar la idea de legislar. Y hemos destinado una enorme cantidad de tiempo y hemos escuchado un montón de instituciones y personas. Y creo, lamentablemente, y ahí la responsabilidad más que del subsecretario viene de la SER, del Ministerio de Cultura, es del clima general que generó el gobierno, tengo que decirlo así, en el que nada y lo que provenga del gobierno es visto sin recelo, sin sospecha. Porque yo siempre creo que los proyectos son sumamente perfectibles en el debate legislativo, sobre todo cuando uno tiene una mayoría consistente y robusta. Claro que no siempre hemos tenido, a pesar de la proveniencia de la oposición, de la mayoría de los diputados y diputadas de esta Cámara. Eso hay que decirlo también. Pero después del estallido social, algunos que antes votaban acompañando al gobierno han ido cambiando un poquito de posición. Y eso es, bueno, todo es un derecho, pero hemos destinado mucho tiempo, hay que decir. Y el proyecto contiene cosas buenas, cosas positivas. En mi distrito, la región de Valparaíso, porque yo, por ejemplo, claro, entiendo la carta que me envió a la que hace referencia el diputado Amaro Labra, pero chuta, yo debo creer que la CODEIPA dice algo que representa un poquito su mundo, porque ese es su mandato, porque cualquier organización de Rapa Nui puede estar en contra, pero la CODEIPA es un organismo que expresa o consejo anciano una cierta representatividad de la opinión de los Rapa Nui, eso es... Pero claro, es legítimo que haya diversidad de opiniones. Yo, por ejemplo, creo que el famoso subsidio que el gobierno acogió, que lo propuse yo, creo que yo, por ejemplo, estoy
se lo dije, que no sé si al subsecretario actual o a alguien más del gobierno, y me parecía que el gobierno insistió y persistió en un error, ¿no? Y es que el Consejo Nacional, este órgano nacional, sigue teniendo una representación mayor de representantes del Estado versus sociedad civil. Creo que es un error, pero uno lo puede corregir si quisiera. Es cosa de que sublimamos unos cuantos y listo, pasa la mayoría para el otro lado. Comparto lo que dice la CODEIPA, Rapa Nui, de la transferencia de poder decisional desde una estructura anquilosada a una estructura descentralizada. Creo que eso también es una contribución, un aporte. Bueno, por cierto, ir más allá del concepto monumental y pasar a una dimensión del patrimonio cultural material e inmaterial. Y también comparto la urgencia y la necesidad de contar con una legislación. Mire, la caída de la fachada del Bar Inglés, la Casa Italia, pero podría decir mucho más. El deterioro de las viviendas en la zona típica de La Serena, el estado de cuidado del barrio Inglés en Coquimbo, el desarrollo del barrio Yungay en Santiago, en fin. Creo que hay lo que está pasando en Quintay, que tiene un patrimonio cultural, que es el lugar ¿cómo se llama? El Puerto Ballenero, o sea, la caleta ballenera, exactamente cuál es el nombre técnico. En fin, o sea, tenemos un retraso gigantesco, tremendamente gigantesco. Y no el legislar va a aumentar en un grado ese retraso. Y por tanto yo, insisto, lamento todo ese tiempo que se ha destinado y que no va a fructificar. Pero creo que hay dos cosas en las que el proyecto se enreda. Primero, por cierto, en algo que nunca logramos resolver, que es la cuestión del proceso de consulta indígena, que se planteó desde un comienzo. Y el gobierno estuvo entre dos tesis, entre la tesis de que no se debía hacer porque no lo ameritaba, y sobre eso yo recuerdo haberle dicho al subsecretario de la Cerda que había una dificultad, y esta segunda alternativa, que yo debo decir que a mí en general no me generaba tanto problema, y es que tuviéramos dos instrumentos, porque hay países que lo tienen así, una ley general de patrimonio y una ley de patrimonio indígena. Pero hablando hace algunos días con una persona me dijo, mira, pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa con los restos arqueológicos? Que pueden ser, por ejemplo, no sé, osamenta humana, que pueden ser o no de carácter indígena. Eso está en la legislación, en esta ley de patrimonio general. Pero no habría sido objeto de consulta indígena. Entonces hay dimensiones de la ley de patrimonio, en términos generales, que efectivamente aún así requieren consulta indígena. El subsecretario dice, yo creo destacar el rol del subsecretario, que el compromiso de ellos a hacerlo en cuanto la pandemia lo permita. Bueno, yo entonces le voy a hacer una contrapropuesta, subsecretario, a ver si salvamos los muebles. ¿Y por qué no suspende la votación? Nosotros podemos acordar suspender la votación. Y usted lanza el proceso de consulta indígena. Lo lanza. Y se inicia el proceso de consulta indígena, porque yo sé que el subsecretario lo sabe, que esta ley, lo saben también los diputados y diputadas del oficialismo, que esta ley no va a ser ley en este gobierno. Que no va a ser ley en este gobierno. Pero claro, han hecho un esfuerzo importante. Yo hay cosas que no me gustan y hay cosas que me gustan. ¿Cómo no me va a gustar el subsidio famoso, que es lo que yo siempre he reclamado, que a las familias más humildes de este país que tienen cargas patrimoniales porque resulta que viven ahí, por ejemplo, en la zona típica de La Serena, que tienen, porque yo lo he visto, he estado del otro lado de las puertas, con vigas afirmadas a las fachadas, que en cualquier momento se les caen y los matan, porque no pueden tocar las fachadas, pero lo viven con la pensión básica solidaria o con una pensión de 150 euros que no van a invertir en una fachada. Para ellos no hay plata. Este proyecto por primera vez contempla un mecanismo. Entonces a mí esas cosas, que se pierdan las cosas, me duelen, honestamente. Y porque creo que podíamos haber metido tijera y haber intentado reparar un montón de otras cosas, pero lo que me hace ruido y que me parece, y a mí me cuesta en esto, subsecretario, por su intermedio, presidente, lo digo, votar en contra o con o sin la compañía de mis compañeras y compañeros en particular, de coalición, de pacto, de la oposición, es el proceso indígena. Entonces, si el gobierno, y aprovecho que está el ministro Osa también, que lo acabo de ver, decide poner una pausa intermedia y lanzar el proceso de consulta indígena, bueno, a lo mejor el desenlace de esto es distinto. Yo no puedo hablar por los demás diputados y diputadas, pero a lo mejor los que están acá, los que ya hemos votado, los que ya han votado,
estarían disponibles para suspender la votación. La comisión lo puede hacer por unanimidad para que el gobierno considere esa opción. Considere esa opción. Porque yo miro la carta de los convencionales electos y solo me voy a quedar con la de los escaños reservados. Son un número bien significativo. Son un número bien significativo. Si uno se atuviera solamente a ellos, y hay otros, por ejemplo, no sé, Ramona Reyes, que siendo perteneciente al pueblo mapuche, optó por ir en lista general y salió electa, y hoy día habla desde esa dualidad. Y es difícil desatenderla. Entonces, diputado, disculpe, necesito pedir 10 minutos de extensión de la sesión, por favor. Prometo no ocupar los 10. Sí. Entonces, yo quisiera preguntar por su intermedio, si me lo permite, Presidenta, si existe alguna posibilidad al subsecretario, al ministro a quien corresponda, de que suspenda la tramitación del proyecto de ley y pongan en marcha el proceso de consulta indígena. De modo tal que la inversión que ha hecho el Ejecutivo de tiempo, de capacidades y también de opiniones diversas, porque yo quiero decir una cosa, a mí hay gente en mi región, en Valparaíso, hay gente que es bien partidaria de este proyecto. Y no son empresarios, son gente que está vinculada históricamente a la defensa del patrimonio. Claro, mejor deben tener crítica en otro lugar, pero sienten la angustia de ver cómo Valparaíso se cae de pedazos, cómo en Viña se abusa y se pasa por encima. Ustedes lo conocen, saben lo que ha pasado. Miren, yo traje acá la experiencia del Rabanal, que todos ustedes me acompañaron para defenderlo. Miren, hoy día hablé con la gente de la Secretaría de la Superintendencia de Medio Ambiente, porque en Quintay no hay agua y el estero del Jote, el humedal del Jote está destruido, patrimonio natural de este país, pero como no está protegido por la ley del tratado, del convenio Ramsar, entonces está ahí medio abandonado, vamos a ir al terreno. Bueno, entonces esa gente siente que necesita un instrumento. Entonces, claro, como hemos estado acostumbrados a esta cosa de agarrar lo que podamos en términos de legislación, lo que nos den los votos, pero ahora tenemos una posibilidad distinta. Entonces, Presidenta, yo le quiero pedir por su intermedio al Ejecutivo que se pronuncie sobre esto. Si el Ejecutivo está disponible, yo, por cierto, expreso mi voluntad de suspender, de concurrir a un acuerdo de suspensión de la votación para que se lance el proceso de consulta indígena, pero si no hay disposición para aquello, mi voto es negativo. Gracias, Presidenta. Que la consulta, diputado. No, Presidenta. Deme un segundito, diputado Díaz. Podría, a ver, el acto de la votación, diputado Díaz, tiene que ser ininterrumpido. Yo no podría ahora dar que la palabra la tome el Ejecutivo y diga, tendría que terminar usted o bien, no sé, y la Presidenta proceder a votar. Luego de eso, el Ejecutivo podría pronunciarse. Ahora, si por unanimidad quieren dejar sin aplicación este procedimiento de votación y darle la palabra al Ejecutivo, tendría que existir la unanimidad de la Comisión. Para que se pronuncie con respecto a la propuesta, y para ver si el Ejecutivo toma la palabra de lo propuesto por el diputado Díaz. ¿Existiría unanimidad para...? El diputado Fuenzalía está diciendo que no. Diputado Díaz, entonces... El diputado Fuenzalía no da la unanimidad, diputado Díaz. Tendría que emitir su voto, diputado Díaz. Ah, está sin... Perdón. Yo había dicho, sí, yo lamento que el diputado Fuenzalía no le permite al Ejecutivo hablar, pero en esas condiciones entonces mi voto es negativo, como lo había adelantado. Bien, diputado Díaz, muchas gracias. Presidenta, le toca a usted su votación. Ya, breve, porque ya la verdad al inicio expuse varios puntos. Quizás solamente agregar que cuando nosotros fuimos interpelados por uno de los asistentes de las organizaciones y al indagar, existe hoy día la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, que el 2018, hace 2 años atrás, tengo entendido, encargó una subcomisión para la creación de un reglamento hace más de 2 años. Y al día de hoy todavía no tenemos respuesta con respecto a esto. Y que, nuevamente, reiterar que este reglamento se levantaba porque insistía en el convenio 169 de la OIT,
donde decía que se debía consultar de manera previa a los pueblos originarios cada vez que existiera una decisión administrativa o legislativa. Eso por un lado. Lo otro, yo he tenido también largos diálogos con el Ejecutivo, pero me pasa que obviamente todo lo relativizo y lo cuestiono y lo pongo en duda, porque con respecto a la ley de artes escénicas hace más de un año que no tenemos reglamento. Y esa ley de artes escénicas se demoró muchísimo tiempo en avanzar, y el reglamento es finalmente lo que le da la bajada. Nosotros hemos insistido con el subsecretario de Cultura, con el tema del reglamento, que es urgente, y no aparece el reglamento. Llamé a Contraloría un día, al Contralor en la mañana, me dijo que había entrado, que no había respuesta, que era el Ministerio el que era el primer ente interesado en que eso se solucionara, todas las demandas o las correcciones que hizo la Contraloría, y eso no ha sido respondido. Entonces, ¿a mí qué me pasa? Si no hay un reglamento de ley de artes escénicas, en este caso, de un proyecto que costó tanto que saliera, yo la verdad cuestiono y no, desgraciadamente lo digo con sus palabras, no creo que esto vaya a suceder, lo digo de verdad. Ese es otro tema. Y cuando hablamos además también del dinero que esto implicaría en este momento, con la crisis que estamos viviendo, me encantaría que a lo mejor ese dinero hoy día se pusiera en beneficio de los trabajadores de la cultura, el arte y el patrimonio, que insisto y quiero reiterar y ser muy majadera, y sabemos, porque acá han venido a exponer, lo están pasando muy mal. Solamente para terminar, que ¿por qué me opongo a la idea de legislar? Y termino con esto, porque todos estos elementos críticos van en contra de nuestros pueblos originarios. La génesis y lo que estábamos hablando de cómo esto partió hace imposible, obviamente, que se puedan enmendar todo ese punto en particular. Todo lo otro yo ya dije y sostuve, y sabemos que es así, se puede arreglar, se puede enriquecer, se pueden eliminar, en fin. Pero esto en sí, como está planteado, es imposible enmendarlo porque la consulta previa la consulta indígena, es previa. Y obviamente estas falencias siento que contaminan el espíritu de la legislación. Y hay un documento justamente de la biblioteca que tiene que ver con la consulta previa indígena y el proyecto de ley de patrimonio cultural, que dice que sí es consultable, y el primer punto, cuando uno lo abre, dice en la página 3 o 4, objetivos, características. Lo primero es previa, y segundo es de buena fe, y ahí sigue, proceso continuo, etcétera, etcétera, es previa. Por lo tanto, con eso y con todos los fundamentos ya conocidos, mi voto es contra. Gracias, Presidenta. Entonces, el resultado de la votación: 7 votos a favor, 6 votos en contra. Aprobado el proyecto de ley, aprobada la idea de legislar. No se muevan de sus asientos porque ahora hay que hacer otra, no cerremos todavía, Presidenta, hay que hacer otra votación de procedimiento. Aprobada la idea de legislar, tenemos que votar si vamos a trabajar sobre la indicación sustitutiva o sobre el texto original, porque estamos votando la idea matriz, pero no hemos votado, que no significa que estamos aprobando la indicación, solo procedimiento. Votamos por empezar a tratar y hacerle las indicaciones parlamentarias, es que las hubiese, a la indicación sustitutiva, o nos quedamos con el texto del mensaje. Eso Perdón. es lo que corresponde ahora reglamentariamente. Presidenta, Sí, tiene la palabra. estamos a 5 minutos. ¿Es necesario que hagamos una votación como Sí, esa? esto se puede ver la próxima semana porque estamos sobre el Exacto. tiempo. ¿Cuál Sí, es me la parece idea que yo creo que es un tema de apurar de todo? reflexionar. Sí, Lo que usted sí, diga, Presidenta. perfecto, estamos en... Están varios pidiendo la palabra. Espéreme. Diputado ¿Qué Díaz, quiere? No entiendo. A ver. dígame, diputado Díaz. No entiendo por qué tenemos que votar eso, si la indicación sustitutiva está presentada. Sí. Sobre el texto que debemos trabajar, esta vez sí que me sorprendió. Sí, Este reglamento no me lo conocía. Sí, no, si me permite, otra vez. Sí, tiene la palabra. Este es un instructivo nuevo desde hace unos 2 años del secretario general, antes por eso no lo votábamos, de que una cosa es la votación general y otra cosa es que hay que hacer otra votación para ver si hay unanimidad o hay mayoría absoluta de la comisión para trabajar sobre la indicación sustitutiva. Sí. Esto es así,
Pero, ¿basado en qué artículo? Es que, presidenta, secretaria. Es un instructivo, no... Pero un instructivo no tiene ningún valor, lo que vale es la Constitución, el Congreso y el reglamento. Y no hay ninguna norma que diga que uno tiene que decidir si una indicación debe ser tratada o no. Toda indicación debe ser tratada y debe ser votada. Y el Ejecutivo es un legislador. El Ejecutivo presentó una indicación, la indicación está ingresada, y nosotros tenemos que pronunciarnos sobre la indicación sustitutiva. A mí me parece que esto es completamente irregular. Ya, lo vamos a dejar, sí, tiene la palabra el diputado Labre y eso lo vamos a resolver en la próxima sesión, porque no tenemos urgencia de resolverlo ahora y además aclaramos todas las dudas administrativas. Diputado Labre. Sí, yo creo que estamos en el tiempo y que la discusión ya no tiene ningún sentido, porque es claro que hay una diferencia entre lo que dice la secretaria, bueno, lo que dice un instructivo del secretario general, que es la misma discusión que tuvimos antes y que volvió a producir que se pidiera la unanimidad. Pero está bien, pues se había manifestado ya la opinión del Ejecutivo. Estimada Claudia, y vamos cerrando, y cerramos la sesión. Diputado Labra, lo que pasó la otra vez, y perdonen porque no puedo dejarlo, no es instructivo, eso está en el reglamento. Los acuerdos de las comisiones se deshacen por unanimidad. Eso es así, está en el artículo 199 del reglamento, si gusta se lo leo. Ok, el trabajo de la interpretación es distinto. Lo otro es un instructivo del secretario general que yo juramenté cuando ingresé a esta corporación hacer cumplir los instructivos administrativos. Yo no estoy de acuerdo, no lo puedo yo cuestionar. Eso podrán ustedes hablarlo con el secretario general, diputado Díaz. Disculpe, Sí. No, moción de orden, porfa. Diputado, subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Quiero hacer una intervención muy breve. Lo primero es para valorar y agradecer no solo la votación, sino que el diálogo que hemos tenido los 2 años. Hemos tenido puntos de acuerdo, puntos de disenso, y estoy seguro que vamos a seguir dialogando hacia adelante. Lo ha mencionado de varias maneras, el tema de las confianzas. Creo que como país tenemos que ser capaces de reconstruir confianza. Y el Parlamento es un lugar para conversar, para buscar esas verdades. Ustedes saben, yo soy arquitecto, no abogado, pero me gusta mucho el discurso de inauguración de la Universidad de Chile de Andrés Bello, cuando dice que todas las verdades se tocan. Y nosotros tenemos la oportunidad aquí de buscar esas verdades, que las verdades se toquen, y en eso estamos todos los que tenemos alguna función pública, independiente del sector político en el que estemos. No voy a ir al tema técnico porque eso lo podemos tratar en otra ocasión, pero lo único es que quiero comprometer acá, a nombre del gobierno del cual yo formo parte, el calendario y el derrotero de la consulta previa, que sí nos ha pedido el diputado Verdesi. Esta consulta no es una consulta paralela, es una consulta previa, porque es una ley propia, es una ley nueva, que se desprende y dialoga con la ley general, por lo tanto es completamente previa. Y eso no quita que cualquier medida administrativa que la ley pudiera afectar a los pueblos originarios, como lo que mencionó la diputada Santibáñez de la inundación de Ralco u otro, debería contar con consulta indígena también a la ley general, y eso también está escrito. Lo podemos tratar después, vamos a tener un momento para eso. Cuenten con nosotros como ministerio, con nuestra ministra y con todo el gobierno para buscar esas verdades juntos y ojalá lleguemos a una buena ley para Chile. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputados. Diputado fue en salida y definitivamente cerramos. Bueno, diputado, y después diputado Díaz, estamos en el tiempo. 5 minutos. 5 minutos, ya. Breve, por favor, estimados, en honor al tiempo. Diputado fue en salida y después diputado Díaz. Tiene que dar el audio, diputado. Ya lo di, ya, me lo tiene que dar usted, pero ya me lo dieron. Estamos dados. No, primero que nada que al diputado Labra que cuando el sentido de la norma es claro y literal no se atiende al espíritu, y es claro obviamente que todos sabemos que los acuerdos, la única forma de resolverlos o darlos vueltas por unanimidad. Ahora, lo que dice el diputado Díaz, yo en este punto estoy totalmente de acuerdo con él. La indicación sustitutiva es una indicación del mocionante, en este caso del legislativo. Y por lo mismo, y esto es una costumbre que hemos hecho en todas las comisiones que yo he participado, y creo que cada uno, es que cuando el Ejecutivo mejora el proyecto y establece una indicación sustitutiva, se trabaja sobre ella, porque todos entendemos que hay un mejoramiento del proyecto en base a varios elementos, que lo han dicho acá y lo ha dicho el Ejecutivo. Entonces yo no entiendo tampoco eso de tener que votar si vamos al texto original, o a una indicación sustitutiva donde el mismo autor
está proponiendo un sustituir lo original por algo mejor. Entonces, independiente de que lo podamos poner de acuerdo y revisar ese instructivo, que tampoco yo lo conocía, creo que finalmente hay ánimo de ver en general y ojalá, obviamente, esta indicación sustitutiva, que yo entiendo que es mejor que el proyecto original que conocimos hace 2 años. Gracias, diputado. Diputado Díaz. Sí, gracias, presidente. Mire, cuando un diputado o un grupo de diputados presenta una indicación, el reglamento establece que primero debe ser votada la indicación y luego la norma original, o la norma o el proyecto original. Y para retirar esa indicación se requiere el acuerdo de todos los mocionantes de la indicación, los y las mocionantes de la indicación. El Ejecutivo, de acuerdo a nuestra Constitución, es colegislador y ha presentado indicación. La indicación no puede no ser tratada. Yo le tengo mucho cariño a Miguel Landeros, pero hasta donde yo sepa, las normas que regulan el trámite legislativo no están contenidas en ningún instructivo tiene fuerza vinculante respecto a los diputados. Yo al menos no estoy dispuesto a sujetarme a un instructivo que emite una autoridad que es el secretario de la corporación. Pero los que integran la corporación son las diputadas y los diputados. Y el proceso de formación de la ley está regulado en la Constitución, en la ley orgánica constitucional y en el reglamento. Por tanto, si el reglamento no dice que hay que votar esto, a mí el instructivo del secretario general no me empece. Y no estoy dispuesto a que una autoridad administrativa nos fije normas externas, extraordinarias, adicionales del proceso de formación de la ley que no están en ninguna parte. Porque mañana va a dictar otro instructivo diciendo que, no sé, que hay que votar al cachipún cuando hay empate y vamos a tener que cumplirlo porque el secretario general dice eso. Lo lamento, pero no. Si no hay razón de texto, no hay fundamento legal en la ley orgánica del Congreso, en la Constitución, el reglamento, ese instructivo no tiene ningún valor para los diputados y diputadas que juramos hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y de la ley emana el reglamento de la Cámara. Pero el reglamento de la Cámara no habla de ningún instructivo dictado por autoridad administrativa que no es miembro de la corporación, el secretario general de la Cámara. Gracias, presidente. Gracias, diputado. De todas maneras, la próxima semana tenemos una semana larga. Sí, larga para reflexionar. También sería interesante que pudiéramos invitar al secretario general de la Cámara para aclarar dudas administrativas, pero me parece que tenemos esta semana para resolverlo y no habría problema para no acalorarnos hoy día de manera previa con este debate, ¿ya? Porque yo entiendo que nuestra secretaria ha sido muy rigurosa y muy clara y lo hace parte porque así también está mandatada para hacerlo, ¿ya? Sin otra particular, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.